Bien, fíjense que nosotros hablamos de atropoisomerismo, y que dijimos que significaba sin poder rotar. Bueno, los atropoisómeros tienen determinadas características, que es una vida media relativamente corta, porque fíjense que el tiempo medio de vida son 1000 segundos. Una barrera de energía que va, dependiendo del caso y de los sustituyentes, y de la temperatura, porque esto depende de un montón de cosas, ¿no? Fíjense, a 200 grados Kelvin, que sería una temperatura muy baja, ¿no? Estamos 273 menos 200 son 73 grados, ¿no? 273 Esa estás en vaina grado Kelvin. a 27 Sí, grados. a 27 grados. No sé hacer la cuenta, ¿viste? Me daba 72 en lugar de 27, lo miraba al revés. Bueno, a 350 Kelvin, o sea, subiendo la barrera de energía es más alta. Y a 300 Kelvin baja respecto de, perdón, porque esto está al revés. A 300 Kelvin es 22,3 y a 350 Kelvin es 26,2. Está perfecto. Porque si no teníamos que ponernos a explicar por qué había ahí un cambio con la temperatura, ¿no? Pero esos son datos, no importa, se los pongo para que lo tengan como dato, no es que ustedes tengan que saber eso. Para que vean que no son como los otros isómeros comunes que nosotros estuvimos estudiando. Bien, esto es lo que les decía Diego hoy. Cuando ustedes tienen un bifenilo con los 4 sustituyentes distintos, ahí va a existir quiralidad. Esa quiralidad es una quiralidad que se llama quiralidad conformacional, porque no hay ningún centro estereogénico. Se provoca la quiralidad porque hay una restricción en la rotación en torno al enlace carbono-carbono. ¿Estamos de acuerdo? Es un poco un resumen de todo lo que dijimos hasta ahora, esta transparencia. Ahora vamos a ir viendo para los bifenilos tetra ortosustituidos, vamos a seguir porque después vamos a ver trisustituidos, etc. Vamos a ver los tetra ortosustituidos, que vamos a saber que van a ser separables, los dos enantiómeros, van a ser bastante estables a la racemización, porque la barrera de energía va a ser lo suficientemente alta como para que se puedan separar y tener sin problema los dos enantiómeros, y siempre van a ser quirales. Acá les pusimos unos ejemplos, como que V y X pueden ser flúor, pueden ser metóxido, pueden ser nitro, etcétera, ¿no? Están puestos como ejemplos para que ustedes sepan. Pero estén tranquilos que siempre que los tengan tetra sustituidos, van a poder decir que son quirales. ¿Qué pasa cuando tengo 3 sustituyentes en lugar de 4? Fíjense, acá tengo X, U y B. También voy a poder pensar que existe quiralidad, acá va a haber un hidrógeno, pero lo que va a cambiar es la barrera de energía, porque cuando tenga grupos, depende acá más del tamaño de los grupos, no voy a estar tan segura. Si los grupos son grandes, no voy a tener problema, voy a poder tener los dos enantiómeros. Pero si esos grupos son pequeños, como si fuera un flúor, por ejemplo, qué sé yo, sí, un flúor, porque pequeñito no se me ocurre ninguna, un O-metilo, dice acá. En esos casos, la racemización va a poder ocurrir. O sea, va a ser más difícil que yo separe los dos enantiómeros. Pero no quiere decir que no puedan existir todavía cuando son trisustituidos. Ahora, cuando son disustituidos, únicamente van a poder tener los dos enantiómeros, fíjense el tamaño de sustituyente que tienen que tener, por ejemplo, para poder impedir la libre rotación. O sea, esto ya es más raro que puedan tener. Y obviamente no es posible tener quiralidad cuando tienen un solo sustituyente, por más que sea inmenso. ¿Estamos? ¿Hasta acá? Ahora vamos a ver
cómo le asignamos la configuración a estos bifenilos. Bueno, la regla, vuelvo a repetir, es regla, no pregunten el por qué, hay reglas y hay que seguirlas y son así. Se considera que los sustituyentes perpendiculares al plano del papel que están más cercanos al observador, en este caso serían, los que están más cercanos al observador serían considerados el carbono 2 y el carbono 6, ustedes están mirando desde acá, entonces los más cercanos son estos, y estos serían los más lejanos, todo depende de dónde miren la molécula, ¿no? Por eso está puesto el ojo, acá. Tienen prioridad sobre los que están más alejados. O sea, ya no hablamos de las reglas de Canning-Gold-Prelo acá, sino que estamos hablando que la prioridad mayor va a ser para los sustituyentes que estén más cercanos al observador y la menor prioridad para los que estén más alejados. Entonces, cuando yo quiero determinar si la configuración es R-S, trato de pasar esta molécula al plano, y fíjense, que tengo esta unión, como si acá fuera un puntito, y acá, este es el carbono 1 y este es el carbono 1', ¿no? Voy a tener como sustituyente el carbono 6, el carbono 2, el carbono 6' y el carbono 2', considerando que esto es lo del centro, ¿no? Entonces, como los que van a tener prioridad van a ser estos dos, ahora sí entre estos dos elijo por las reglas. El nitrógeno tiene mayor prioridad respecto del ácido carboxílico. Por eso, entre corchetes, más prioridad que el carbono, porque tiene mayor Z. Entonces va a ser el 1. Y el 2 va a ser el que le doy número 2 de prioridad. Lo mismo pasa con los otros dos. El nitro va a ser el 3 y el carbono va a ser el ácido carboxílico va a ser el 4. Entonces, cuando van del 1 al 2 a 3, les queda que es S. Esto van a tener que practicarlo con ejercicios, ¿no? Acá encontré en otro libro, que me pareció que estaba lindo también, para ver bien cuál es el eje quiral, y el eje quiral es el que se pone como si fuera el puntito, ¿no? Acá está el ojo, estos van a ser los sustituyentes de mayor prioridad porque son los más cercanos, y estos los de menor prioridad. Entonces, puesto en el bifenilo, que era el mismo de hoy, nos queda así, que es S. Bueno, y acá tienen ejemplos de bifenilos quirales. Fíjense que siempre los sustituyentes que estamos poniendo son bastante voluminosos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Que esta acá tiene un cloro, no importa. Este no importa. Lo importante son estos 4 sustituyentes. Bueno, no sé si hasta acá se entendió, porque esto es lo más complicado que tienen los bifenilos. Después lo demás es muy sencillo. Si alguien quiere, Diego, ¿querés hacer alguna aclaración? Porque son reglas, no tenemos mucho que decir. Bien, ahora vamos, ya queda poquito para terminar con bifenilos, a las reacciones de los bifenilos. ¿Por qué queda poquito? Porque las reacciones no las voy a dar. ¿Por qué? Porque las reacciones que experimenta el bifenilo son reacciones de sustitución electrofílica aromática. Inclusive ustedes saben que un fenilo es un grupo de honor de electrones. Entonces va a activar el anillo hacia la sustitución electrofílica aromática. Entonces, si yo tengo que decir si va a ocurrir las reacciones de SEA más fácilmente o menos fácilmente que con el benceno, voy a decir que van a ocurrir más fácilmente, porque el grupo fenilo activa el anillo hacia la SEA. Poco, porque es un activante débil, pero ocurre. Entonces, esas reacciones SEA van a ocurrir de manera más fácil que en el benceno. ¿Y a dónde van a dirigir esas reacciones? Si yo tengo que considerar que como ese grupo es donor de electrones, va a dirigir la entrada del nuevo sustituyente a posiciones orto y para. Generalmente en para por cuestiones estéricas, ¿verdad? Bien, en la nitración, por ejemplo, que nosotros teníamos que hacerla en el caso del benceno,
en medio ácido sulfúrico, ¿se acuerdan? Concentrado para formar el ion nitronio y demás. Acá siempre, se puede hacer directamente con anhídrido acético, y ahí el producto mayoritario sí es el 2-nitrobifenilo, pero en la mayoría de las otras CEAs se va a obtener, como yo les dije, el sustituyente en para. Repasen por favor CEA, chicos, y todas las CEAs que pueden tener. Bien. Chicos, como corolario de esto, si ustedes tienen que hacer, ¿sí?, un bifenilo que tenga sustituyentes en posiciones 2 o 6, lo que hacemos es, hacemos la CEA de cada anillo por separado y después hacemos el acoplamiento que vimos al principio. Porque si yo hago primero el bifenilo y después de hacer el bifenilo quiero hacer reacciones sobre eso, generalmente voy a obtener los sustituyentes en posiciones 4 y 4'. Exacto. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta cuando van a hacer las reacciones de CEA es que puede ser que ya tengan un bifenilo que esté sustituido. Entonces, tienen que ver cuál de los dos anillos bencénicos va a ser el que sufra la CEA. Porque si está sustituido por un grupo nitro y ese anillo va a estar desactivado, el sustituyente va a entrar en el otro anillo. O al revés. Entonces hay que ser muy cuidadosos y observar cómo es el bifenilo que yo tengo cuando voy a hacer una reacción de sustitución electrofílica aromática. ¿Estamos? Bien, así como hay terminados bifenilos, así como hay bifenilos, va a haber terfenilos. Terfenilos son 3 núcleos bencénicos unidos. Y fíjense que en el caso de los terfenilos va a existir el ortoterfenilo, porque los dos anillos bencénicos están en posición orto, el metaterfenilo y el paraterfenilo. Que uno por ahí tiende a escribir directamente, por analogía con el bifenilo, pero pueden existir los 3 y son 3 hidrocarburos separados. Lo mismo podríamos seguir con los tetrafenilos, etcétera, ¿no? O sea, existen de mayor cantidad de anillos bencénicos. Un bifenilo muy interesante, bifenilo digo porque nada más que está unido acá, y esta parte del medio no es aromática, porque acá hay un carbono sp3, que no es plano, es el fluoreno. Las posiciones 2 y 7 corresponden, bueno, numérolo ustedes, ¿no? A las para del bifenilo, y entonces van a ser las más reactivas hacia la CEA. Con ácido nítrico, dice, en ácido acético se obtiene el 2-nitrofluoreno con 70% de rendimiento. Estas se las dejo para que las escriban ustedes, porque primero tienen que repasar la CEA. Pero este grupo metileno, que está acá, que es en posición CEA, es lo que hace muy interesante al fluoreno, porque la acidez del fluoreno es una acidez muy alta para un hidrocarburo. Ustedes recuerden que cuando nosotros estudiamos hidrocarburos, vimos que el pKa de esos hidrocarburos era muy alto, que arrancar ese protón necesitaba una base, pero extremadamente fuerte. Estos protones de acá tienen una acidez relativamente alta que más o menos parecida a la de aldehídos y cetonas, acetonas y ésteres que nosotros vimos, y eso tiene que ver porque fíjense que el anión que se forma se estabiliza por resonancia. ¿Y el anión que se forma es aromático? Pregunto, ¿no? Acá tendrían 2 pares de electrones más. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Cumple Huckel? A ver si cumple Huckel. 2 por 2, 4 más 2, 6, 2 por 3, 6, perdón, 3 por 2, 6, me da 10, 4 por 2, perdón, estoy haciendo cualquier cosa, es 4n más 2. 4 por 3, 12, más 2, 14. Hice bien la cuenta, ¿no? 4 por 3, 12, a 14. ¿Es aromático o no es aromático? Patri empezó por la última, ¿no? Sí. O Eh, sea, la pregunta es,
¿Cumple con todas las reglas? O sea, Hugel la cumple, está bien, pero esa es la última. ¿Es una nube cerrada electrón espí? ¿Es o puede conformarse plano? Esas son las preguntas que yo no voy a responder. Tienen que responder ellos. Vos tampoco, Diego. No, yo no digo nada. Eso se los dejamos picando a ellos, porque es una posible pregunta de parcial. Bueno, la parte teórica de hoy ya terminó.